Bueno, les contaba entonces que en esta clase vamos a hablar de aterosclerosis y lo primero que tenemos que hacer es diferenciarlo de otro término que es la arterioesclerosis. La arterioesclerosis, si bien se utiliza indistintamente con el término aterosclerosis, lo habrán visto en la prensa, en distintos lados, no son exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque arterioesclerosis es un término genérico y ese término engloba todas aquellas patologías que provocan endurecimiento o pérdida de elasticidad de las arterias. ¿Por qué se los usa indistintamente? Porque la principal causa de arterioesclerosis es precisamente la aterosclerosis, ¿sí? Pero hay otras causas. Una de ellas la vimos ayer, que es la arterioloesclerosis, ¿sí? Que es la que ocurría en la hipertensión arterial, la que afectaba las arteriolas, con ese engrosamiento de la íntima y esa hipertrofia de la pared media de la arteria. Y hay otra situación que se conoce con el nombre de esclerosis de Monkever, que afecta, es una afección que ocurre en personas más de 50, 60 años y que afecta a las arterias medianas, y en realidad lo que ocurre en esta patología es que se producen depósitos de calcio. Pero a diferencia de lo que ocurre en la ateroesclerosis y la arterioloesclerosis, en el caso de la esclerosis de Monkever no hay reducción de la luz del vaso, ¿sí? En la ateroesclerosis y en la arterioloesclerosis sí hay una disminución en la luz del vaso, lo que va a repercutir en el flujo sanguíneo, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Cuesta pasar esto. La ateroesclerosis, que es lo que vamos a hablar en la clase de hoy en detalle, es una lesión que ocurre en la íntima de las arterias de mediano y gran calibre, como les dije anteriormente, y es un proceso complejo en donde el colesterol juega un papel muy importante. ¿Cómo definimos aterosclerosis? La aterosclerosis lo podemos definir como una enfermedad inflamatoria crónica que afecta a la íntima de grandes y medianas arterias, ¿sí? Esta inflamación crónica va a provocar una lesión en el subendotelio o en la íntima de las arterias que se denominan ateromas. Fíjense que el término aterosclerosis viene del griego esclerosis, que es engrosamiento, endurecimiento de las arterias, y atero, que es acumulación de lípidos. Es decir, que estas lesiones, estos ateromas, son lesiones que involucran una acumulación de lípidos en la pared de la arteria. Otra vez, al igual que la hipertensión arterial, la aterosclerosis es una enfermedad silenciosa. Se sabe que la aterosclerosis comienza incluso en la infancia, ¿sí? Eso se ha visto a partir de autopsias que se le han realizado a niños que fallecieron, y se ha visto la lesión más incipiente de la placa de ateroma, que se llama estría grasa. ¿Dónde se vio esas lesiones? Básicamente en la bifurcación de las arterias. ¿Y qué pasa en esos sitios de bifurcación de arterias? Ustedes saben que el flujo sanguíneo es laminar, ¿sí? Las células sanguíneas van por el centro y el plasma, o sea, no están en contacto con la pared de los vasos. ¿Qué pasa en la bifurcación de las arterias? Ese flujo laminar se vuelve turbulento. Y ese flujo laminar lo que hace es, ese flujo, perdón, turbulento, lo que hace es generar disfunción endotelial. Entonces, eso favorece, vamos a ver, que es el punto inicial para que se desarrollen estas lesiones. La aterosclerosis entonces es una enfermedad silenciosa que se va desarrollando a partir de la infancia, como les dije, y se desarrolla silenciosamente durante décadas. Pero ¿qué pasa?
como vimos en el caso de la hipertensión arterial, que también era silenciosa, en algún momento esa patología se evidencia clínicamente. ¿Cómo se va a evidenciar la aterosclerosis? Va a depender de los lugares en donde estas placas se han formado. Y vamos a ver que esta aterosclerosis se puede evidenciar como, ya les voy a contar cuando pueda pasar. Bueno, no me deja pasar, no sé, hoy está medio compleja, ahí va. Se evidencia como cardiopatía isquémica, ¿sí? Si esas placas de ateroma se forman en las arterias coronarias, y puede dar un cuadro crónico como el ANGOR, o bien puede dar un cuadro agudo como es el infarto agudo de miocardio. Esas placas, cuando están en la aorta, pueden generar aneurismo aórtico. Vimos también que la hipertensión también generaba aneurismas a nivel de la aorta. Si esas placas se encuentran en las arterias cerebrales, puede dar lugar a accidente cerebrovascular de tipo isquémico, ¿sí? O bien, si esas placas se encuentran en las arterias que irrigan los miembros inferiores, como la femoral o las popliteas o las arterias ilíacas, da origen a la enfermedad arterial periférica, que es una enfermedad de tipo crónica, ¿sí? Estas son las principales arterias donde se forman las placas de ateroma. Esto no quiere decir que en otras arterias no se formen, sino que es más frecuente encontrar placas de ateroma en la arteria coronaria descendente izquierda, en la arteria renal. Generalmente cuando se forma una placa ateromatosa en la arteria renal, lo que va a ocurrir es que va a aparecer hipertensión arterial, ¿sí? Como resultado de esta placa, porque va a disminuir el flujo sanguíneo renal y eso va a promover la actividad del sistema renina-angiotensina, aldosterona. Puede estar en la bifurcación de la carótida, ese es uno de los puntos más estratégicos donde se forman las placas. Recuerden que siempre cuando hay una bifurcación de arterias, ahí el flujo se vuelve turbulento y favorece la disfunción endotelial. La aorta, las ilíacas y las popliteas son otras arterias donde también es frecuente que se formen placas de ateroma. Las placas también se pueden formar en las arterias mesentéricas, cuando eso se exprese clínicamente y dará lugar a un infarto mesentérico, ¿sí? Es decir, hay distintos sitios donde pueden formarse las placas, pero los más frecuentes es que se formen, en resumen, en las arterias coronarias, en la aorta, en las arterias que irrigan los miembros inferiores y en las arterias cerebrales. Bueno, hoy va a estar un poco, la clase es corta, pero si no puedo pasar las diapositivas va a ser más larga. ¿Cuáles son ayer hablamos de factores de riesgo de enfermedad cardiovascular? Los factores de riesgo más asociados con el desarrollo de hipertensión arterial, por supuesto, es la hiperlipidemia, fundamentalmente la hipercolesterolemia, porque como dijimos, el colesterol va a cumplir un rol central. La hipertensión arterial, porque la hipertensión arterial induce disfunción endotelial, ¿sí? Que dijimos que es como el puntapié inicial para que se desarrolle la placa. La diabetes mellitus, porque hay un desorden del metabolismo lipídico que favorece la formación de las placas. Ayer, si recuerdan, habíamos hablado que cuando un individuo era hipertenso y además era diabético, el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular era mucho mayor. El síndrome metabólico es otro factor de riesgo. El síndrome metabólico es un conjunto de alteraciones que predisponen a las personas a padecer enfermedad cardiovascular y diabetes, ¿sí? El tabaquismo, la obesidad. Todos esos son factores de riesgo que se asocian con el desarrollo de la placa. Por supuesto que los otros factores que mencionamos, que eran no modificables, también influyen, ¿sí? Pero estos son los que más están íntimamente relacionados con la formación de la placa. Acá vemos una imagen
de la pared normal de una arteria, donde vemos, para que recordemos, la íntima de la arteria formada por células endoteliales, una pequeña porción de tejido conectivo, y vemos la capa media formada por las células musculares lisas, que están involucradas en el proceso de contracción muscular del vaso, y finalmente la adventicia, donde en algunas arterias más grandes vamos a ver la vasa vasorum, que es lo que irriga las arterias que son más grandes y no pueden obtener sus nutrientes y oxígeno a partir del lumen del vaso. Dijimos que se producía en la aterosclerosis en arterias medianas y de gran calibre, es decir, las arterias elásticas, que son las de gran calibre, como aorta, carótidas e ilíaca, y arterias musculares como las renales, coronarias y popliteas, ¿sí? Recuerden una vez más, no se forman placas de ateroma en las arteriolas. Vamos a ver entonces cuáles son los pasos. Esto está dividido desde el punto de vista didáctico, que veamos para poder comprender cuáles son los distintos estadios que van llevando a la formación de la placa de ateroma. Lo primero que tiene que ocurrir, el puntapié inicial, es la disfunción endotelial. Nosotros ayer habíamos hablado y dijimos que el endotelio era un órgano metabólicamente activo que mantenía el control, el balance entre la vasoconstricción y la vasodilatación, es decir, entre sustancias que eran liberadas y que mantenían ese balance. También controla el equilibrio entre la trombosis y la hemorragia, y también controla la expresión de moléculas de adhesión en ese endotelio. Entonces, cuando se produce disfunción endotelial, quiere decir que se alteran estas propiedades que tiene el endotelio, y esas alteraciones pueden ser que se produzca una modificación de la permeabilidad vascular. En ese caso va a haber sustancias que antes no podían pasar el endotelio y ahora sí lo hacen. Un incremento en la expresión de moléculas de adhesión, lo que va a facilitar que leucocitos, como pueden ser los monocitos o los linfocitos, puedan ingresar al subendotelio. Va a haber un desequilibrio en la producción de moléculas vasoactivas, con una disminución del óxido nítrico y un aumento en la producción de sustancias como endotelina 1 y angiotensina 2, que son vasoconstrictoras. Va a haber un aumento en la producción de sustancias procoagulantes, es decir, frente a una agresión, el endotelio va a responder modificando sus funciones, y eso va a hacer entonces que se produzca lo que se denomina disfunción endotelial. Hay algunas situaciones en donde el endotelio se activa momentáneamente, ¿sí? Como por ejemplo cuando hay factores de crecimiento, citoquinas o hipoxia o acidosis, en donde se liberan factores de crecimiento, mediadores vasoactivos, moléculas de adhesión o anticoagulantes. Pero hay determinadas situaciones que cuando son prolongadas provocan lo que se llama disfunción endotelial, como flujos turbulentos, hipertensión, citoquinas, productos bacterianos, productos lipídicos, el humo de los cigarrillos. Todas estas situaciones generan disfunción endotelial. Entonces el endotelio va a producir factores de crecimiento, quimoquinas, citoquinas, proteínas procoagulantes, moléculas de adhesión y mediadores vasoactivos. En resumen, el endotelio va a tener menor disponibilidad de óxido nítrico, y ese endotelio que tiene disfunción endotelial se vuelve proinflamatorio, procoagulante y protrombótico, ¿sí? Ese pedazo de endotelio que está siendo agredido. Bien, habíamos visto que frente a la agresión normalmente de un vaso, ¿sí? Lo que ocurre de una arteria es que rápidamente migran células musculares lisas y sintetizan matriz extracelular y se engrosa la íntima, ¿sí? En este caso, en esta respuesta van a participar activamente las LDL que habíamos visto en la clase de ayer.
Recordamos entonces que las LDL son lipoproteínas que son muy ricas en colesterol y se producen como resultado de la degradación de las VLDL, que son las que van a vehiculizar los lípidos endógenos y se forman en el hígado. Estas LDL, ¿sí? Pueden ir al hígado para ser metabolizadas o va al resto de los tejidos para que pueda utilizarse ese colesterol. ¿Cómo es este procedimiento en células que requieren colesterol? Hay células que también sintetizan colesterol, pero además necesitan de mayor cantidad de colesterol. Entonces, las LDL, a través de un receptor que se llama ApoB100, ¿sí? Que es la apoproteína que tiene el LDL en su superficie, se une a su receptor que la reconoce, es endocitada y los aminoácidos que forman parte de las apoproteínas se recuperan y el colesterol es utilizado. Posteriormente ese receptor es reciclado a la superficie para seguir el proceso. Estas células, ¿sí?, que tienen receptores para las LDL, toman colesterol en función a sus necesidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque el ingreso de colesterol a estas células frena automáticamente la síntesis de colesterol por parte de esas células. Y cuando la célula ya tiene la cantidad de colesterol que necesita, el receptor no se recicla a la membrana. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estas células tienen el ingreso de colesterol a la célula regulado. Las LDL son reconocidas por sus receptores siempre y cuando no tengan ninguna modificación. ¿Cuál puede ser esa modificación? Que estén oxidadas o que estén glicosiladas, como suele suceder en la diabetes mellitus. Entonces, en ese caso, esas LDL no van a poder ser internalizadas por estas células porque no las van a reconocer. Entonces, las LDL son metabolizadas a través de otra vía que lleva el nombre de vía scavenger. ¿Quiénes son los responsables de esta vía? Básicamente los macrófagos. Los macrófagos tienen la particularidad de tomar LDL modificadas. Cuando hablamos de LDL modificadas, nos referimos, como dije, a oxidadas o glicosiladas o que tengan alguna alteración estructural que no sea reconocida como está por su receptor. Entonces, los macrófagos tienen receptores para LDL que no importa si están esas LDL modificadas. Y por otro lado, tienen la particularidad de no estar regulada el ingreso de colesterol, razón por la que pueden tomar grandes cantidades de LDL en el interior de la célula, ¿sí? No hay regulación, como existen en estas células que hablábamos anteriormente, y no importa si están o no modificadas. Normalmente las LDL se metabolizan a través de esta vía, pero en condiciones normales hay un pequeño porcentaje que también lo hace a través de la vía scavenger. ¿Qué pasa cuando hay un número significativo de LDL funcionando? Cuando circulan mucho las LDL se pueden oxidar, razón por la que esta vía empieza a cobrar importancia. Bien. Entonces, dijimos que el primer paso era la disfunción endotelial, ¿sí? Entonces, ese cambio en las propiedades del endotelio, en donde una de las cosas que ocurre es la expresión de moléculas de adhesión en ese endotelio. Las LDL pueden, en condiciones normales, atravesar el endotelio y vuelven otra vez a circulación. Pero cuando hay muchas LDL circulantes, la probabilidad de salir es menor porque empiezan a interaccionar con los componentes de la matriz extracelular, ¿sí? Entonces, esas LDL se modifican y esas LDL oxidadas son captadas por los macrófagos, ¿sí? Estas LDL modificadas en el interior de
digamos, en la íntima arterial, favorecen la expresión de mayor número de moléculas de adhesión, no solo para los monocitos, sino también para los linfocitos, ¿sí? Se empiezan a expresar sobre la membrana una serie de moléculas que van a favorecer el ingreso de estas células. Estas LDL modificadas también generan estrés oxidativo en el sitio de la lesión. Entonces, perdón, ahora vamos. Entonces, lesión endotelial, ingresan LDL, las LDL cuanto más haya circulante, más van a entrar a la íntima de la arteria, y muchas de ellas se oxidan, algunas ya están oxidadas, otras se oxidan por interacción con los componentes de matriz extracelular, y aumenta, como dijimos, el número de moléculas que favorecen el ingreso de más monocitos al tejido. Recordemos que esas células, esos macrófagos que están en el tejido, se van a cargar de colesterol, pero el colesterol en exceso es tóxico para estas células. Entonces, se va a favorecer mayor ingreso de monocitos que van a transformarse en macrófagos y de linfocitos T, tanto linfocitos T CD4, que son los T helpers, o los linfocitos CD8, que son linfocitos efectores. ¿Qué hacen estos monocitos? Estos monocitos ingresan y se transforman en macrófagos fijos, es decir, va a empezar a aumentar el número de macrófagos en ese sector del endotelio. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que este mayor número de macrófagos va a estar relacionado con una producción de una serie de sustancias de factores que van a jugar un rol preponderante en el avance del desarrollo de esta lesión. Estos macrófagos van a sintetizar interleuquina 1 beta, TNF-alfa, es decir, citoquinas, que van a favorecer el desarrollo de un proceso inflamatorio. MCP1, que es una molécula de adhesión para monocitos, factores quimiotácticos de linfocitos, producen especies reactivas del oxígeno, factores de crecimiento, distintos factores de crecimiento. Los más importantes son el factor de crecimiento derivado de plaquetas y el factor de crecimiento transformante beta, y también producen metaloproteinasas. Tengan en cuenta las metaloproteinasas, porque las metaloproteinasas van a cumplir un papel muy importante en el destino de la placa de ateroma, ¿sí? Estas metaloproteinasas fundamentalmente lo que hacen es degradar matriz extracelular. Además de los monocitos van a ingresar, dijimos, los linfocitos T. Lo que van a hacer los linfocitos T no es otra cosa que propagar la respuesta inflamatoria, y van a producir distintas citoquinas y entre ellos interferón gamma, ¿sí? Entonces, ustedes como ven, se empieza a dar toda una respuesta de tipo inflamatoria crónica en la pared de la arteria, propagándose cada vez más este proceso, porque cada vez van a ingresar mayor número de linfocitos y mayor número de monocitos que van a transformarse en macrófagos y van a empezar a liberar una serie de sustancias. Las células endoteliales no son ajenas a este proceso porque también liberan distintas sustancias que contribuyen al desarrollo de la placa de ateroma. Entonces, estos macrófagos se van cargando cada vez más de colesterol y adquieren un aspecto espumoso, por eso se las llaman células espumosas. O sea que las células espumosas no son otra cosa que macrófagos cargados de colesterol. Y estas células, estos macrófagos cargados de colesterol, ayudan a propagar esta respuesta inflamatoria y se empieza a crear un círculo vicioso.
las células espumosas, yo les dije que el colesterol era tóxico en exceso para estas células también, las células espumosas se empiezan a romper, ¿sí? Y el colesterol se empieza a agrupar, ¿sí? El colesterol se empieza a agrupar y se forma lo que se denomina estría grasa, que no es una lesión que protuye al vaso, sino que se visualizan como líneas amarillas en las paredes de las arterias. Y estas son las lesiones incipientes, la lesión más incipiente de la placa ateromatosa, y son las lesiones que han sido evidenciadas en las autopsias de niños fallecidos, como les dije anteriormente. Y de ahí entonces es que se sabe que lleva varias décadas para que esta estría grasa llegue finalmente a convertirse en una placa ateromatosa y pueda tener eventualmente una expresión clínica. La expresión clínica va a ser después de los 50, 60 años, ¿sí? Bien, entonces, tenemos la estría grasa, que está conformada básicamente por células espumosas agrupadas, algunas se rompen y ese colesterol se va formando como un núcleo. ¿Y qué es lo que va a suceder? Esa estría grasa, que es la lesión más incipiente, puede involucionar, ¿sí? Puede ocurrir que involucione, o puede evolucionar. ¿Por qué va a evolucionar? Evoluciona en presencia de factores de riesgo que potencian una respuesta fibroproliferativa, dando origen a la placa ateromatosa. Es decir, que si una persona puede tener estría grasa en la infancia, adolescencia, pero si no se expone a factores de riesgo, esa lesión no evoluciona, ¿sí? Y en esta respuesta fibroproliferativa que se produce en la pared arterial, participan las células endoteliales, los linfocitos T, los macrófagos y también las plaquetas que se adhieren a el sitio de la lesión y también promueven la liberación de distintos factores, ¿sí? Bien. Por eso hay que tener en claro que no toda estría grasa evoluciona a placa ateromatosa, ¿sí? Va a evolucionar solamente en presencia de factores de riesgo. Entonces, ¿cómo se produce esa respuesta fibroproliferativa que va a llevar a la formación paulatina de la placa ateroma? Lo que va a ocurrir, ustedes recuerdan que les dije anteriormente que había factores de crecimiento que son liberados por macrófagos, pero también por las células endoteliales. Entre ellos se encuentra el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Este es un potente estimulador de la migración de células musculares lisas a la íntima arterial, ¿sí? Estas células musculares que están ubicadas en la capa media de la arteria, en presencia de los factores de crecimiento, migran hacia la íntima arterial. Y al migrar, ¿sí?, cambian su fenotipo contráctil por un fenotipo secretor. ¿Por qué no secretan matriz extracelular en la media? Porque el microambiente, ¿sí?, que tienen las células musculares lisas en la capa media de la arteria no se lo permite. Pero al migrar hacia la íntima arterial se desinhibe, ¿sí? Y entonces la célula se convierte en una célula secretora de matriz extracelular. Entonces, la respuesta fibroproliferativa se inicia con la migración de las células musculares lisas mediada por factores de crecimiento, y esas células musculares lisas entonces van a empezar a sintetizar matriz extracelular. Básicamente, uno de los principales inductores para la producción de matriz extracelular por parte de las células musculares lisas es el factor de crecimiento transformante beta. Y básicamente lo que se sintetiza es colágeno, pero también elastina y proteoglicanos. Como ustedes pueden ver, a esta altura ya, con la migración de las células musculares lisas y con la producción de matriz extracelular, la lesión protuye a la luz del vaso.
disminuyendo entonces el flujo sanguíneo en esa área en particular. Y entonces queda conformada la placa ateromatosa. Fíjense que esta placa ateromatosa está formada por un centro necrótico, formado básicamente por colesterol, ahora vamos a ver bien, y un casquete fibroso o una cubierta fibrosa formada por las células musculares lisas fundamentalmente y la matriz extracelular. Esta cubierta fibrosa también tiene linfocitos, puede tener células espumosas, y este centro necrótico básicamente lo que tiene son restos celulares. Si ustedes recuerdan, dijimos que las células espumosas se rompían frente a un efecto tóxico que tiene el exceso de colesterol. Este centro necrótico tiene los cristales de colesterol, ese colesterol se agrupaba formando un núcleo, como les dije, hay células espumosas y puede haber calcio. A esta altura, entonces, ya esa lesión protuye a la luz del vaso. Fíjense, aquí tenemos una imagen donde vemos la luz de una arteria normal, y fíjense en este caso el lumen queda reducido porque la placa de ateroma protuye hacia la luz del vaso. Aquí tenemos un resumen de los actores principales en la formación de la placa ateromatosa: células endoteliales, monocitos, macrófagos, células espumosas, células musculares lisas y por supuesto los linfocitos T. Y aquí tenemos un resumen de los distintos pasos que llevan a la conformación de la placa ateromatosa, ¿sí? Todo lo que fuimos diciendo: disfunción endotelial, migración de los monocitos, linfocitos T y las LDL a la íntima arterial, la acumulación de estas LDL modificadas en la íntima, la formación y acumulación de células espumosas y la formación de la estría grasa, ¿sí? Esta dijimos que era la lesión más incipiente de la placa y que en presencia de distintos factores de riesgo se da una reacción fibroproliferativa representada por acumulación de lípidos extracelulares, migración hacia la íntima de las células musculares lisas, la proliferación de estas células y la síntesis de matriz extracelular, y entonces queda, como dijimos, conformada la placa ateromatosa. Bien. A ver, ¿qué puede pasar con esta placa ateromatosa? Esta placa puede crecer lentamente durante años, produciendo oclusión parcial de ese vaso, ¿sí? Esa placa ateromatosa se puede ulcerar, se puede erosionar o se puede romper. Estas placas ateromatosas, cuando están formadas en la periferia, ¿sí?, en donde está ese casquete fibroso del que hablábamos anteriormente, se vasculariza. Entonces puede ocurrir que algún vaso, por un efecto mecánico, se rompa, uno de estos pequeños vasos que se forman, y entonces se produce una hemorragia intraplaca. ¿Cuál es el resultado de esto? Que crece la placa, porque queda incorporada la placa, entonces protuye más hacia la luz del vaso. Estas placas de ateroma pueden desarrollar aneurismas, como dijimos. Puede generar ateroembolismo, es decir, un segmento de esa placa puede romperse por una cuestión mecánica y puede provocar obstrucción con isquemia distal al lugar donde quedó atrapado ese segmento de la placa. O bien la placa se puede calcificar, se pueden producir depósitos de calcio que hacen que la placa se calcifique. Entonces, esa placa, ¿qué puede pasar entonces? Puede crecer y reducir la luz de la arteria sin signos clínicos. Es decir, está obstruida la luz del vaso, pero es una obstrucción parcial que no genera ninguna sintomatología clínica. Pero puede ocurrir que la oclusión sea significativa y aparezcan signos clínicos en determinadas situaciones. Vamos a poner un ejemplo para que recuerden esto a qué hace referencia. Por ejemplo, una placa que está obstruyendo
de manera significativa una arteria coronaria, ¿cuál va a ser el problema? Cuando el corazón necesite un mayor aporte de oxígeno y nutrientes, ¿sí?, no lo va a poder obtener. Entonces aparece isquemia, ¿sí?, y aparece dolor. Eso es lo que ocurre en el ángor o angina de pecho estable, que es lo que vamos a ver en detalle en la clase próxima. ¿Está bien? Entonces, esa placa de ateroma está en las arterias coronarias, pero en la medida en que la persona no realice ninguna actividad o se exponga a una situación donde se aumente la demanda de oxígeno por parte del miocardio, no va a haber sintomatología. Un ejemplo es, la persona tiene una placa de ateroma y hace un ejercicio físico, ¿sí? Durante el ejercicio el corazón necesita mayor aporte de oxígeno, pero no lo va a poder tener, ¿sí?, porque el aporte está disminuido. ¿Por qué? Porque yo tengo una placa que está obstruyendo parte de la luz de esa arteria. Bien, entonces, puede ocluir parcialmente con o sin sintomatología, ¿sí? Cuando la oclusión es significativa, puede ocurrir entonces que aparezca dolor como resultado de esa isquemia. Normalmente lo que pasa es que la persona deja de hacer eso por el dolor, ¿sí? Puede romperse, ulcerarse, dijimos. En esos casos se expone el subendotelio, ¿sí? Al exponerse el subendotelio, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a favorecer la activación y agregación plaquetaria y la activación de la cascada de coagulación, y se va a formar un trombo que va a estar adosado a esa placa. Ese trombo puede ocluir totalmente la arteria y provocar una isquemia, ¿sí?, de mayor duración, que es lo que ocurre en el infarto agudo de miocardio. Es decir, esa placa se rompe, se ulcera, se forma un trombo que se adosa a la placa y se obstruye el flujo sanguíneo, provocándose entonces isquemia en el territorio distal a esa obstrucción. Pueden pasar dos cosas: que ese trombo se lise, entonces la persona va a tener dolor, pero por un corto periodo de tiempo, o bien puede ser que ese trombo no se lise y entonces se está en presencia de un infarto agudo de miocardio. Puede ocurrir, ¿sí?, que parte de esa placa se rompa y viaje, se transforma en un émbolo y obstruye algún vaso más pequeño, generándose entonces isquemia, ¿sí?, de el sector distal a donde está esa obstrucción. O bien pueden formarse aneurismas, es decir, según el curso o el destino que tenga la placa, es la expresión clínica que va a tener. Se pueden formar aneurismas. Nosotros vimos que hablamos ayer un poco de aneurismas y recordamos entonces que es la dilatación localizada en la pared de un vaso o de la pared del corazón, y habíamos visto los aneurismas generados por hipertensión arterial, que generalmente están en la aorta, y generalmente se dan en la aorta descendente. En el caso de la ateroesclerosis, los aneurismas se dan en la aorta abdominal y en las ilíacas, ¿sí?, fundamentalmente. Acá tenemos un esquema de aneurisma en la aorta, y aquí tenemos un aneurisma abierto de aorta abdominal. Bien, hay cosas que hay que tener en cuenta de las placas de ateroma. Las placas de ateroma son dinámicas. La composición de la placa es dinámica, es decir, cambia todo el tiempo. ¿Y de qué va a depender que la composición de esta placa cambie? La composición de esa placa cambia porque va a depender del microambiente que rodea esa placa. Es decir, ¿qué factores hay presentes? Factores de crecimiento, citoquinas, o bien enzimas
que estén en ese microambiente. Entonces, la placa no es que se forma y ahí se quedó y sigue, crece. No, la placa va cambiando. Entonces, el hecho de ir cambiando la composición de la placa hace que una placa que solo obstruía se convierta en una placa que se puede fisurar y generar la formación de un trombo, ¿sí? Una misma persona generalmente suele tener varias placas y no todas son iguales, precisamente por lo que hablábamos antes. Cada placa tiene su microambiente, ¿sí? Y como les dije anteriormente, entonces el destino de esa placa va a depender de ese microambiente que tenga. Bien. Entonces podemos distinguir dos tipos de placas de ateroma. Las que se llaman placas vulnerables y las que llamamos placas estables. Las placas estables generalmente lo que tienen es un núcleo lipídico más chico y tienen una cubierta fibrosa, un casquete fibroso más grueso, ¿sí? Y tienen menos cantidad de macrófagos activos. ¿Está bien? Estas son las placas que solo crecen y ocluyen, ¿sí? Pero que no se complican. ¿Está bien? Sin embargo, están estas que son las más peligrosas, que son las placas vulnerables, en que este tipo de placas está conformado por un núcleo lipídico mucho más grande y una cubierta fibrosa mucho más pequeña. ¿Por qué ocurre esto? Porque este tipo de placas tiene un elevado número de macrófagos, y yo les había hablado de las metaloproteinasas y otras proteasas que producen los macrófagos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Degradan la matriz extracelular. ¿Está bien? Entonces, al degradar la matriz extracelular, esta placa es más propensa a romperse y a generar un trombo, ¿sí? Lábil o un trombo que quede adosado a la placa. Bien, entonces, lo que tenemos que tener en claro es que esta placa estable puede convertirse en una placa vulnerable o viceversa, ¿sí? Entonces, estas placas van a ir cambiando en función a ese microambiente que tengan, que ese microambiente va cambiando también. Y aquí tenemos un resumen de todo lo que estuvimos de alguna manera hablando. Una arteria normal, formación de estría grasa, formación de la placa, y esa placa puede provocar un aneurisma, esa placa puede ocluir por trombo, o bien puede generar una estenosis crítica del vaso, ¿sí? Este es el ejemplo de las placas estables, que son las placas que van a evidenciarse clínicamente como una angina de pecho o como una enfermedad vascular periférica, ¿sí? Siempre que se evidencie clínicamente por la estenosis o por la presencia de un trombo, va a generar un área de isquemia. Y esa isquemia, si es prolongada, puede llevar a necrosis del tejido, que es lo que ocurre en el infarto agudo de miocardio. Y la próxima clase yo no tengo más que contarles respecto a la placa, no sé si alguno quiere hacerme alguna pregunta. Simplemente para finalizar les voy a contar que la Sociedad Americana del Corazón lo que hizo fue estadificar las placas, ¿sí? ¿Para qué? Para que todos supiéramos de qué estamos hablando. Cuando en una historia clínica o en alguna presentación alguien habla de una placa estadio 4, tiene un core lipídico, células musculares lisas y matriz extracelular, ¿sí? Entonces, les puso un número y de esta manera todos pueden saber de qué placa se está hablando. Y finalmente, acá les quiero mostrar, fíjense, una arteria normal y fíjense los distintos grados de oclusión que puede dar una placa. Tengan en cuenta que el grado de oclusión no va de la mano con que una placa sea vulnerable o no, porque una placa puede obstruir poco el vaso y sin embargo ser susceptible de romperse y generar un trombo oclusivo, ¿sí? Bueno, chicos, yo no tengo nada más para decirles en la clase de hoy. En la clase próxima, del lunes próximo, vamos a ver
cardiopatía isquémica, accidente cerebrovascular y enfermedad vascular periférica, y en la clase del martes vamos a ver insuficiencia cardíaca. A fin de la semana va a estar subidas las clases para que ustedes las tengan, porque por ahí les resulta más práctico anotar sobre ya la clase el PowerPoint que les muestro, cosas que les interese anotar de la clase en particular. Así que bueno, si no tenemos alguna pregunta, la clase ya de hoy terminó. Gracias a todos por estar ahí. Sí. Cuando el médico detecta una placa, ¿solo con cirugía se puede, o sea, realizar un tratamiento o hay fármacos? No. En realidad, cuando una persona tiene hiperlipidemia, lo que se trata de hacer es bajar, o sea, se usan las estatinas, hay un montón de medicamentos que se utilizan. El problema es que cuando se expresa clínicamente, vos tenés un infarto agudo de miocardio, no puedes dar ninguna, o sea, no hay tiempo de nada, lo único que tenés que hacer es poder remover, digamos, tenés que sacar la obstrucción, entonces se disuelve el coágulo y lo que se hace es o la angioplastía, ¿sí? Que la placa, el año que viene, la clase que viene les voy a mostrar un videito de eso, en donde se produce como compresión de la placa para liberar la luz del vaso, o se colocan los stents. Entonces los stents lo que hacen es una estructura metálica que lo que hace es mantener el vaso abierto, entonces la placa no queda comprimida en el vaso y no obstruye la luz de la arteria. En lo que se hace con las personas que tienen niveles altos de colesterol es dar medicación, o sea, primero una dieta, por supuesto, bajar el consumo de colesterol en la dieta, y por supuesto hay medicaciones que impiden la absorción del colesterol y de esa manera se pueden regular los niveles dentro de niveles normales. Bien, gracias. No. Sí. Gracias, ¿Alguna otra pregunta tienen, chicos?